Uy, yo creo que yo llevo más de unos 5 años. 5 años de ejercicio. ¿Cómo ha sido ese ejercicio y esa transición de ejercer del periodismo tradicional a un periodismo digital? Bueno, a mí me pasó al revés. Yo empecé desde el digital y no sé si decirle involucionar a la prensa, pero yo arranqué haciendo digital aquí en Popayán, en un portal que se llamaba ciudadblanca.com, pues que básicamente era un portal de los primeros que salieron aquí en Popayán para publicar eventos, noticias de carácter cultural, se empezó así, y noticias en general. En ese tiempo se manejaba mucho el tema, había como un boom por ese cuento de los foros, entonces yo empecé por allí. ¿Hace cuánto fue eso? Hace como unos 5 o 6 años. ¿No existían las redes sociales todavía? No, apenas estaba como empezando el boom de Facebook, sobre todo, ¿no? Eso que lo de Facebook básicamente arrancó, digamos, como con más presencia, como después del 2007, más o menos. Ya la gente empezó como a meterse, por lo menos pues, digamos, en Popayán yo vi que por esos años. Y en ese momento, antes de que existiera el Facebook y las redes sociales, ¿cómo era la dinámica del periodismo sin redes? Pues mucho más lenta, ¿no? Digamos, no se manejaba tanto el tema de la inmediatez como tal, sino más bien de averiguar cosas que uno sabía y tenía que ir directamente hasta la fuente, ir como a indagar sobre los datos que a uno le sueltan, ir digamos, a la raíz de los temas, que valga la pena notar que eso es lo que de alguna manera ha generado aspectos no muy formativos para los periodistas hoy en día. Es decir, las redes sociales son muy positivas en el sentido de que conoces muchas cosas, pero no todo es cierto. Es decir, de 100%, un 50% de las cosas que dicen en redes sociales son ciertas. Entonces, las redes sociales sirven a uno para enterarse de las cosas, pero no para determinar hasta dónde es realmente veraz lo que uno lee o lo que uno ve ahí. Porque uno ve que la gente es muy emocional, y la red social es eso, es apelar a las emociones para que la gente diga algo sobre lo que está pensando, sobre lo que está viendo. Pero esa misma emoción le hace perder un poco de raciocinio al criterio del periodista. Entonces terminamos a veces como permeados por eso, y eso hace que no vayamos mucho al fondo de las cosas. Eso no está diciendo pues que la red social sea mala, sino que hay que tener un poco de pies de plomo frente a lo que dicen las redes sociales, y eso pasa en Twitter y todas. Ya se te ha permeado, como dices tú, esas emociones y esas pasiones. Claro, es inevitable, porque el periodista, como decía Richard Kapuscinski, antes que ser excelente periodista tiene que ser buena persona. Es decir, si eres buena persona, pues tienes sentimientos y te conmueve algo que pasa en la calle. Entonces esa misma emoción hace que la traduzcas en la red social. Lo que pasa es que hay que también saber diferenciar unas cosas. Una cosa es su Facebook personal y otra cosa es su imagen corporativa. Yo en mi Facebook, como Rubén Darío, puedo decir lo que yo quiera, pero tratando de no involucrar posiciones editoriales del medio de información que yo estoy representando, porque de todas maneras uno hace parte de una marca, entonces hay que ser responsable frente a lo que se diga. A veces se puede ir la mano respecto de comentarios que uno haga, pero obviamente con argumentos pues puede haber un debate sano frente a determinado tema. ¿Cuáles usted cree que son las ventajas del periodismo digital? Bueno, que de alguna manera con el boom de las nuevas tecnologías pues se borran las fronteras, eso es buenísimo. Es decir, ya como que hay unas barreras que se van cayendo y permite que haya mayor acceso a la información, y en esa medida el periodismo digital nos hace convertirnos en impulsores de la información, y ya no solamente los periodistas. Es decir, hoy en día los periodistas solamente somos unos articuladores de la información, pero realmente las redes sociales ahora lo que nos permiten es que todo el mundo participe, que todo el mundo haga parte de una noticia, y que el periodista con su criterio pues obviamente la estructure de una manera adecuada para que la gente la lea o haga parte de ella, ¿sí? Pero nosotros ahora nos hemos convertido más en un cuento, ¿sí? Ahora ya no es el periodista que lo que escribe el periodista es la última palabra,
y el último que se sabe, eso pues ha cambiado mucho con el periodismo digital, pues, que nos ha permitido como abrir irnos hacia otros escenarios, ¿no? La rigurosidad de la prensa escrita es muy diferente a lo de las redes sociales o el periodismo digital. Lo que hay que hacer allí es más bien articular las dos cosas, unir fuerzas y sacar de las dos cosas lo mejor. Es decir, que la prensa se alimente de la red social y que la red social se alimente del tradicionalismo, entre comillas, de la prensa, porque igual la prensa y los medios tradicionales también han evolucionado. Ya usted no es un noticiero que escucha hoy, por ejemplo, si hablamos de radio, no es el mismo que escuchaba en los 90 el que está escuchando hoy en día en el 2014. La estructura de la noticia no es la misma que leías hace 5 años la que lees hoy. Eso pasa en televisión, en radio, en todos los medios. Cada medio va, a medida que pasa el tiempo, va evolucionando en su forma para aprender y decirle otras cosas a los oyentes o a los televidentes. Es decir, es saber contar las cosas. Pero el tema es que yo digo que a veces el tema de la crisis a veces se utiliza mucho para decir que el periodismo digital está por encima del periodismo tradicional, y eso no es cierto. No es cierto. Una cosa es que usted vea el boom de las nuevas tecnologías, porque todo el mundo tiene Facebook y todo el mundo tiene acceso a la información, pero otra cosa es qué información estoy leyendo yo. Entonces hay que hacer también como la diferenciación de las cosas. Más bien es alimentarlo los dos y mirar cómo estamos contando las cosas a la gente que nos lee, que nos escucha, nos ve. ¿Cómo fue ese proceso que me contabas hace rato de pasar del periodismo digital al periodismo tradicional? ¿Qué fue como te pasó en tu caso? Sí, bueno, lo que pasa es que en ese tiempo, pues obviamente a mí me llamaron para que fuera a trabajar allá. Yo no tenía ni idea de este cuento del periodismo digital, y además pues en Colombia todavía está muy atrasado en materia de, digamos, de acceso a las nuevas tecnologías. En las ciudades pues obviamente decimos sí, aquí tenemos internet, en mi casa hay internet, tenemos acceso a un computador, pero somos muy pobres todavía. Es decir, Colombia en comparación con otros países está absolutamente crudo. Entonces cuando a mí me llaman eso, si estamos rezagados en tecnología, pues obviamente vamos a estar rezagados en saber qué es periodismo digital. Eso pasó en ese tiempo en el caso mío. Entonces llegábamos ya a aprender cómo se escribía, que no teníamos que extendernos tanto, que no era el antetítulo, título y sumario, sino el título y arranque a desarrollar la noticia, 3, 4 líneas de párrafo, fotos. Entonces era aprender a entender que el lenguaje digital era mucho más directo que de alguna manera que uno a veces escribe en prensa escrita. Aunque en prensa escrita también hemos tratado de, uno con el paso del tiempo hace que los datos sean más directos. Entonces el paso no fue tan traumático tampoco, ¿no? Porque igual cuando uno tiene una capacidad de tener una buena lectura, pues obviamente eso le ayuda mucho. Pero eso sí me sirvió mucho a la hora, por ejemplo, de llegar a prensa y aprender a sintetizar cosas, hacer resúmenes de cosas. Y el contenido que se maneja en la prensa, o sea, ¿cómo la prensa tradicional sobrevive con una prensa digital que está tan en auge? O sea, ¿cómo el contenido de una prensa impresa tiene que impactar al lector para que no emigre tanto a lo digital? Bueno, primero la prensa escrita sí tiene una crisis, ¿sí? Y es la crisis del papel. Es decir, ¿eso a qué se debe? A que nosotros somos muy malos lectores, somos pésimos lectores, de hecho. Es decir, aquí nadie lee, aquí la gente mira. Eso es absolutamente diferente. La prensa escrita se choca con ese antivalor que hay hoy en día para informarse. Entonces, como entramos en esa crisis del papel, obviamente la gente hay que decirlo abiertamente, la gente es perezosa. La gente se migra al periodismo digital. Es más, la gente hoy en día se leía una noticia en el periodismo digital o en un portal de internet, lo único que hizo fue leer el titular. No leyó más, ni siquiera entra el link. Entonces, como no entramos allá, pues obviamente mantenemos informado en lo superficial. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para equilibrar esa deficiencia que puede haber frente a la gente que no lee prensa escrita? Pues dar datos más interesantes, datos más importantes. Es decir, si en periodismo digital te dijeron que hubo un atentado en la Panamericana, nosotros podremos ahondar por qué hay esos atentados, porque hay presencia guerrillera, porque hay un conflicto armado en el Cauca de hace más de 60 años, los grupos se formaron así. Es decir, dar valor agregado acá en lo escrito para que la gente realmente se interese en dar una lectura a mayor profundidad, es decir, dar contexto. Mientras eso el periodismo digital por la inmediatez pues no lo hace, o lo hace pero es en otra dinámica, ¿no? Listo.
¿Cómo crees tú que debe ser el perfil actual del periodista? ¿Qué funciones debe cumplir para poder sobrevivir o ejercer bien su labor como periodista actualmente? Pues yo creo que el periodista tiene que saber de todo, pero especializarse en algo. Es decir, es importante que nosotros como periodistas pues sepamos tomar una fotografía, hacer la edición de un audio, de un video, escribir para prensa, pero también está la crítica de que nosotros sabemos de todo, pero no sabemos nada. Entonces el tema es que es importante que el periodista sea integral en su conocimiento, pero que tenga un tema en el cual tenga propiedad para hablar, que tenga suficientes argumentos como para que el lector sepa que allí hay alguien que sabe lo que está hablando. Porque es que hoy en día uno ve que mucho periodista habla de todo, pero no va más allá de las cosas. Es decir, y los convertamos casi que en parlantes, ¿no? En cajas de resonancia, pero no ahondamos en las cosas. Entonces, lo importante es que el periodista tenga un contexto de las cosas, pueda decirle al lector con propiedad que esas cosas pasan por algo, que vienen de algo, que son generadas por algo y que van a impactar en algo por tales motivos, y de esa manera como que hay mayor peso en la información. Es decir, un ejemplo, por así decirlo, pues hablo desde mi propia experiencia. Yo aquí he hecho todas las páginas, local, regional, deportes, hasta judicial, pero en la página que yo considero que tengo más precisión para hablar es política, que es la página donde más he estado desarrollando el tema. Entonces allí como que uno empieza a manejar, como que empieza a conocer más la dinámica de ese tema, y eso le puede ayudar, digamos, de una manera más importante al lector. No podría irme yo a redactar la página de María Angélica, que ella maneja cultural, porque hay cosas culturales que yo ignoro. Sí, podría hacer notas, pero hay cosas culturales que yo ignoro. Entonces se trata uno de que sí conozca muchas cosas, pero que tenga un tema en específico, digamos que conozca mejor un tema. Sería lo que yo creo. Darío Restrepo hablaba de que el periodista tradicional debe analizar, interpretar y hacerse entender. De esa manera nunca va a ser reemplazado por lo digital. ¿Cuál es su posición respecto a eso? Estoy totalmente de acuerdo. Me parece que es que el tema es que el periodista primero tiene que tener en cuenta que lo que dice es casi que una verdad, ¿sí? Basada en unos datos, en unas averiguaciones, que obviamente puede ser rebatida, pero que el tema tiene que ir más allá de contarla, sino de investigar. Es decir, y volvemos a lo mismo, es decir, el periodismo digital no es que desplace al periodista como tal, es que el periodista que entra al periodismo digital tiene que aprender a manejarlo. Si no sabemos en qué estamos usando el periodismo digital, pues obviamente no vamos a impactar de manera positiva en la información. Es que el problema, vuelvo e insisto, es que los periodistas actuales, de alguna manera nos hemos vuelto muy cómodos, comodísimos. Es decir, el boletín de prensa que te llega de la alcaldía, de la gobernación, de la CRC, de la Contraloría, todas las dependencias tienen ya comunicadores que te envían noticias hechas. Entonces, ¿qué pasa? Que el periodista termina cayendo en eso. Por eso es que mucha gente nos critica y dice que somos periodistas de escritorio. Que uno puede caer eso en el día a día por la presión que hay de una nota. Nadie dice que no. Eso puede caer uno. Pero el tema es que la rigurosidad de ese periodismo viejo, por así decirlo, es mucho más importante. El periodismo de libreta, de ese que tomabas apuntes, hablabas con la fuente, te quedabas conversando y que te podían dar datos más interesantes, pues te contribuye mucho más. A mí me pasa algo muy particular aquí en Popayán, y es que siempre nos citan a ruedas de prensa. Entonces vamos 20, 30 periodistas, todos ponemos una grabadora, un micrófono, una cámara, todos hacemos las mismas preguntas de rigor y el entrevistado contesta lo mismo. ¿Y qué pasa? Que terminamos todos al otro día contando lo mismo. Entonces, lo ideal, que no lo digo como que yo sea el modelo a seguir ni nada por el estilo, pero yo a veces hago lo siguiente, que evito la montonera para más bien cogerlo luego, porque resulta que a partir de las preguntas que están haciendo allí puede resultar un dato más interesante. Entonces es como emplear buenas prácticas para que el periodismo viejo nos dé las pautas para hacer un mejor periodismo, y en eso sí yo creo que el maestro Darío Restrepo es absolutamente creíble en eso. No terminar
por hacer un periodismo muy superficial. Es que el periodismo superficial no es el de la farándula. El periodismo superficial lo estamos haciendo casi todos, precisamente por caer en ese cuento de que la inmediatez. Ahora el que habla primero, ese es el mejor periodista. ¿Quién dijo eso? O sea, ¿quién dijo que porque usted publicó primero en Facebook, la noticia es veraz? ¿Cuántos periodistas no tienen que rectificar después que porque la información que dio era falsa? Entonces, la chiva hoy en día no debe ser el que salga a contar primero, sino el que salga después, pero la cuente bien. Con veracidad. Claro, con veracidad. Con respecto a las fuentes, ¿cómo han cambiado desde esas fuentes que eran en prensa digital, que como tú lo decías, que se iba y se preguntaba, se anotaba y se tenía una charla amena con las personas? Una fuente digital que por Facebook te responde todo. O sea, bueno, ahora es mucho más fácil, ¿no? Por esa misma lógica, porque como estamos conectados todos, entonces ya nosotros somos un ejemplo. Entonces, si quieres una entrevista con el gobernador y el gobernador tiene Facebook, pues ya eres amigo del gobernador del Facebook, y así no lo maneje él, pues le escribe un mensaje y él te contesta. O sea, eso de alguna manera sí ha sido positivo, en el sentido que es un poco más directa la relación que hay con fuentes que antes eran inaccesibles. Eso es importante porque eso pues le genera a uno poder conseguir el contacto con mucha más rapidez, con mucha más celeridad. Entonces eso permite por lo menos tener un contacto más fácil. Y bueno, el tema de la red social, digamos, de estas nuevas tecnologías también es bueno porque también la gente te empieza a formatear cosas y a decir, vea, oiga, está pasando esto en la alcaldía, vea, oiga, está pasando esto en la Contraloría, en la Gobernación. O sea, es decir, la gente de alguna manera se atreve más a contar las cosas. Así como se atreve, obviamente hay que tener un filtro. Uno tiene que poner un filtro como un cernidor para saber si lo que te están diciendo es cierto, porque también en la red social hay la tendencia a la gente camuflarse de perfiles falsos, y además que a la gente le falta mucho valor civil. Yo pienso que a la gente le falta valor civil. Es decir, la gente también a veces cree que el periodista es el que debe poner el pecho y a la brisa, y dejan solo al periodista. Entonces, allí no puede haber una responsabilidad total del periodista. Es que si hay una denuncia ciudadana, pues yo tengo el valor de decir, oiga, vea, yo denuncio esto y con usted vamos a trabajar. No, a veces no. Bueno, ya cuando hay cosas de por vida, o sea, amenazas de vida, uno entiende. Pero es muy común que la gente se esconda bajo perfiles, hable cosas, las tire y no diga nada más, y se va uno a veces a averiguar, no, que es que resulta que eso que está yendo es falso, y te lo muestran con papel y resulta que no era cierto. Entonces, la red social es tan positiva como tan negativa es, o sea, se presta para absolutamente todo. Por eso es donde está lo que dice, por ejemplo, entre otras categorías, tener el criterio para poder saber cómo manejar lo que te están diciendo. Ya como para terminar, vámonos al caso Petro, o ahora algo más cerca en el caso del alcalde Fuentes. ¿Tú crees que las redes sociales, sin las redes sociales hubiera podido ser el mismo efecto de la revocatoria y de la unión de las personas para lograr ese fin? ¿Crees que las redes sociales fueron importantes para llegar a cabo eso? Sí, claro. Sin duda las redes sociales le dieron mucha más visibilidad al tema de la revocatoria del alcalde Fuentes de aquí de Popayán, o a esa iniciativa que están promoviendo un sector de la ciudadanía para promover la revocatoria, y lo mismo en el caso Petro. O sea, en eso sí la red social ha sido muy positiva, porque el impacto se ha contagiado como un virus entre toda la gente. En ese sentido, la visibilización ha hecho movilizar a la gente. La pregunta es, bueno, ¿quién tanto se está movilizando? Porque mucha gente tiene red social, tiene Facebook, que es por ahí donde se está moviendo fuertemente, por Twitter, pero eso no quiere decir que sea el mismo segmento de población al que va a firmar la revocatoria, o a la tendencia que hay en la ciudad para la revocatoria. Un caso específico, cuando hubo la campaña presidencial de Antanas Mocus, en este país la mayoría de personas creía que el presidente de Colombia era Antanas Mocus, porque eso manejaban Twitter, Facebook, por todo lado. En las encuestas, quien lideraba las encuestas era Antanas Mocus. ¿Cuántas de esas personas que salieron a Facebook a decir cuánta cosa se le ocurría votaron al momento de decir por Antanas Mocus? O sea, se sacó 3.800.000 votos Antanas, y Juan Manuel Santos sacó 7 millones en la votación. Eso quiere decir que quien está en la red social no es tan activo en el momento real de tomar decisiones. Eso es más que comprobado. Es que salir a hacer bulla a la red social es muy fácil, porque es muy emocional, porque todo el mundo quiere opinar, porque es un espacio abierto de opinar,
y de hablar, lo cual está absolutamente bien porque estamos en una democracia participativa. Pero en el momento, por ejemplo, de la revocatoria del alcalde Fuentes, la pregunta que hay que hacerse es, ¿están firmando la revocatoria todos los que están apareciendo en la red social? ¿Están realmente interesados en que en la ciudad haya un cambio real por la administración del alcalde Fuentes y que eso no nació de una coyuntura porque se le tapó el hueco? Es decir, a veces en el debate se mete mucha emoción, pero se mete poca razón, ¿sí? Todos nos sentimos incómodos por los huecos, yo también me siento incómodo por los huecos, pero el tema es que la revocatoria, y esto es una posición personal, debe entender que todo no puede ser tan pasión, ¿sí? Entonces la revocatoria es muy importante porque es un espacio y es un mecanismo otorgado por la Constitución Nacional que indica que se puede revocar un alcalde después de determinado tiempo y que se recogen unas firmas. Entonces se convoca la elección para preguntar el tema de la revocatoria y luego se convocan elecciones y si no es, bueno, una serie de temas bien importantes, pero el tema es que las redes sociales visibilizan mucho eso, el tema, pero la gente tiene que saber entender lo que se quiere decir a través de la red social y saberlo cómo manejar y hacerlo real. De nada nos sirve que a nosotros nos den 50.000 likes para que el alcalde Fuentes se vaya, pero no pasamos a los hechos. O sea, no podemos vivir metidos en la virtualidad y no pasar a la realidad de las cosas.